capítulo del texto guía. Este capítulo se trata sobre los sistemas digitales, sobre los sistemas secuenciales, y para ello vamos a ver primero una introducción a los sistemas secuenciales, en el cual vamos a definir algunos conceptos. Después vamos a hablar sobre lo que son los latch y los flip-flop, que son básicamente elementos de almacenamiento de datos, es decir, de memoria, y donde se puede almacenar un bit, un 0 o un 1. Luego vamos a hablar básicamente sobre el diseño de los sistemas de lógica secuencial, para lo cual vamos a ver cómo se diseñan estos con lo que son las máquinas de estado finito, que ustedes ya han visto en alguna otra asignatura. Y sobre ello vamos a hacer una cápsula especial que es para las máquinas de Moore y para las máquinas de Mealy, que son dos formas diferentes de hacer el diseño de un sistema secuencial. Luego vamos a hablar de, la temporización de la lógica secuencial, que es una forma de especificar una máquina, y para lo cual vamos a hablar sobre después metaestabilidad. En realidad, todo esto funciona cuando las cosas, la temporización respeta ciertos tiempos mínimos y máximos para que las señales cambien de 0 a 1 o de 1 a 0. Y para eso vamos a ver cómo se puede resolver el problema cuando no es así, cuando las cosas ocurren entre el 0 y el 1, en esa zona gris o en esa zona prohibida, llamémoslo. Y por último vamos a hablar de paralelismo, un tema bastante interesante en relación a cómo se puede acelerar el procesamiento de la computación, llamémoslo. Como introducción, sabemos que los circuitos secuenciales dependen de dos cosas: de los valores de entrada, así como los circuitos combinacionales, pero también del estado anterior de la entrada, es decir, de lo que se conoce como la memoria. Algunas definiciones importantes son el estado, es decir, toda la información relacionada con las entradas que tuvo anteriormente el circuito y que explican cuál va a ser el comportamiento futuro del circuito. Es decir, esa es la memoria. Y la memoria está implementada en base a lo que son los latches o los flip-flops, ya que son elementos de estado donde se almacena un bit, ya sea un 0 o un 1. Si tenemos dos flip-flops, va a ser una combinación de ellos, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y un circuito secuencial síncrono es en realidad un circuito combinacional que tiene un banco de flip-flops, un banco de memoria, y con ello es posible implementar circuitos secuenciales. Un circuito secuencial da una secuencia de los eventos, va cambiando de estado. Si la secuencia de los eventos son los estados del circuito, vamos a ver, y los estados están dados por la memoria. Tiene una memoria que además genera un feedback desde la salida hacia la entrada. Es decir, la entrada no solo van a ser variables externas, sino que además va a ser el estado actual del circuito, y el estado actual va a depender de la memoria. Es decir, el estado actual del circuito influencia el comportamiento futuro del circuito. ¿Por qué? Porque hay un feedback, hay una retroalimentación. Los elementos de estado que almacenan estado son esos que aparecen ahí, son el circuito biestable, latch, latch SR, latch tipo D o flip-flop. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un flip-flop y un latch. Un circuito biestable es lo que tenemos aquí. En realidad un circuito biestable es un elemento que tiene memoria, no tiene entradas, como se puede ver acá. Este es I1, que tiene como entrada Q complemento, y como esto es un inversor, la salida es Q, y así está la entrada Q y su salida es Q complemento.
Por lo tanto, se puede dibujar de esta misma forma. Estos son circuitos equivalentes que no tienen entrada, se pueden ver, y, y que, bueno, su comportamiento es el siguiente. Es decir, tenemos dos situaciones posibles. Uno es que Q está en cero. Si Q está en cero, entonces Q complemento está en 1. Y eso es lo que tenemos acá. Si Q está en cero, este cero entra a I2 y la salida de I2 es 1, por lo tanto Q complemento es 1. Y entra un 1 aquí, hay 1 y sale un 0. Por lo tanto, esto está en estado estable. Y este estado estable se conoce como un estado posible del circuito. Después, cuando Q está en 1, es decir, o tenemos un 0 o tenemos un 1, también está en un estado estable. Y ahí vamos a ver que esto mantiene la consistencia. Cuando Q está en 0, el Q complemento está en 1, y cuando Q está en 1, su complemento está en 0. Por lo tanto, es un estado consistente. Almacena un bit en la variable estado, Q o Q complemento, pero el problema es que este circuito nace con un 0 o nace con un 1. No tiene entradas para controlar el estado, por lo tanto son circuitos que al prenderlo quedan en un estado estable 0 o 1 y eso no cambia. ¿Ya? Y por lo tanto surge el flip-flop, perdón, el latch tipo SR, que viene de set y reset. Y ese set y reset indica lo siguiente. 4 posibles casos para la combinación entre R y S. S viene de set, como está indicado acá, y R viene de reset. Por lo tanto, cuando yo reseteo esto, aquí le coloco un 1, lo que estoy diciendo aquí es que quiero tener esto en 0. ¿Ya? Y cuando lo estoy seteando, lo estoy colocando esto en 1. ¿Ya? Y como sabemos cuál es el comportamiento de un NOR, vemos que este latch está diseñado en base a 2 NOR, con los feedback correspondientes de la salida hacia la entrada, y entonces sabemos que un NOR solo tiene un 1 cuando sus entradas están en 0. Por lo tanto, aquí si esto está en 0 y esto está en 0, en realidad aquí vamos a tener un 1. En todos los otros casos va a ser 0. En cualquier caso que tengamos un 1, vamos a tener un 0 a la salida del NOR. ¿Ya? Entonces veamos cuáles son las 4 situaciones en que aquí decimos set en 1, reset en 0, esto debería estar seteando, dejando Q en 1. Esto está reseteando, ¿ya? Debería estar en 0 a la salida, y ambos en 0, 0, de decir que es una lectura de lo que tenemos en ese momento, y cuando estamos seteando y reseteando al mismo tiempo, es una situación que parece que no es conveniente y hay que evitar. Entonces lo que tenemos acá, con S en 1 y R en 0, sabemos que cualquier entrada en 1 en una compuerta NOR va a tener como salida un 0. ¿Ya? Eso es lo que tenemos acá. Lo mismo ocurre aquí abajo, ¿ya? Es decir, vamos a tener un 0 que entra acá, y cuando tenemos 0, 0 en una compuerta NOR, la salida es un 1. ¿Ya? Y eso es consistente, porque entra un 1 acá y un 1, 1 en un NOR sigue siendo un 0. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Tenemos un seteo en la salida de 1, Q1 y Q complemento en 0. En el siguiente caso, donde tenemos S0 y R en 1, ocurre lo mismo. Cuando tenemos un 1 en cualquier compuerta NOR, ya sea ambos en 1 o cualquiera en 1, tenemos un 0 en la salida. Y este 0 entra acá, y sabemos que con ambas entradas en 0 en un NOR sale un 1, que entra acá como 1, 1 y se mantiene consistente entonces Q y Q complemento. Por lo tanto, cuando estamos reseteando, Q está en 0 y Q complemento está en 1. Por lo tanto, la salida se resetea. Interesante que funciona el set en 1 y el reset en 1. ¿Ya? Cuando estamos en 0, 0, en 0, 0 sabemos que el NOR, perdón, cualquier entrada en 1 en un NOR es un 1. Ya, por lo tanto, si sabemos que tenemos un 0, sabemos que esta salida, bueno, podría estar en 0 si esto
está como condición previa. Si esto, o puede ser en 1 como condición previa. En realidad, cuando está en 0,0 no estamos ni seteando ni reseteando. Y consideramos que Q está en una condición previa que ya sea puede estar en 0 o en 1. ¿Ya? Entonces, con esta situación lo que tenemos aquí es un 0,0 en la entrada de la compuerta N2, y con un 0,0 sabemos que tenemos un 1 acá. ¿Ya? Y eso significa que ese 1 entra acá, y con un 1,0 sabemos que esto es 0, por lo tanto se mantiene, y aquí lo mismo. Si tenemos este 1 que entra para acá y 1,0, va a ser un 0 aquí a la salida, perdón, aquí a la salida, y por lo tanto esa situación va a indicar que vamos a tener un 0,0 aquí arriba, lo cual va a ser un 1 y se va a mantener en un estado consistente. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que esta es la memoria. Podemos leer qué estado tiene este latch con un 0,0. Pero con un 1,1, esto es un estado inválido. ¿Ya? Porque con un 1,1 queremos hacer, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Con un 1,0 aquí vamos a tener un 0, después con un 0,1 aquí vamos a tener un 0, y esto va a ser inconsistente. Q no es el complemento de no Q, ¿ya? Por lo tanto, Q y Q complemento no puede estar ambos en 0, y es una situación inválida que no queremos, o que más bien queremos evitar. Tenemos aquí que SR significa set o reset, ¿ya? Que puede almacenar un bit o borrarlo, y este es el símbolo del latch. Como entrada R para el reset, S para el set, y a la salida tenemos Q y Q complemento, en el cual podemos setear o resetear, y lo que hay que hacer es evitar que S y R estén ambos en 1. El otro símbolo es el del latch, ¿ya? El latch que se conoce como D, que lo que hace es evitar justamente la entrada SR en 1. ¿Ya? Es decir, con un reloj lo que hacemos es controlar cuando la entrada cambia, leerla, ¿ya? Y controlar de que cuando el clock está en 1, es decir, arriba, D pasa hacia la salida, y cuando está en 0, retiene, pues la entrada puede cambiar, y Q no cambia. Es decir, en el fondo el clock deja pasar de D hacia Q. Eso se dice que es transparencia, y es opaco cuando está en 0, porque D cambia y no cambia, no cambia Q. ¿Ya? Entonces eso hace que se evite el estado indeseado de SIR en 1.1 de la siguiente forma: con D pasa D complemento acá, y D acá, y con un clock en 1 pasa R, y con un clock en 1 pasa S, pero o pasa 0 o pasa 1, allá o acá. Por lo tanto, con este inversor se garantiza lo siguiente: es decir, cuando el clock está en 0, esto está en 0, 0, 0. Por lo tanto, lo que tenemos en el fondo en la salida, sin importar el valor de D, es Q previo. ¿Ya? Y aquí, cuando tenemos el reloj en 1 y D está en 0, ocurre que estamos reseteando, y cuando D está en 1, estamos seteando. ¿Ya? Y por lo tanto queda un 1 en Q y un 0 en Q complemento. Y bueno, en la otra condición, lo que les dije es Q previo en ambos casos, o Q complemento previo. ¿Ya? Este es el comportamiento de un circuito interno de un latch tipo D, que está basado en el latch tipo RS. Por lo tanto, vamos a ver en la siguiente cápsula lo que son los flip-flop y la diferencia con los latch.